situación. No me aparece aquí en la página. Un segundo. Ahorita les comparto pantalla, nada más déjenme buscar la presentación. Porque pensé que iba a aparecer y no apareció. Vamos a compartir la pantalla. Ahora sí. Listo, estamos entonces ya aquí en la presentación. Entonces, el día de ayer veíamos cómo estaba situado el corazón, cuál era su función. Y bien, entonces veíamos que tenía dos tipos de inervación, por ejemplo, la intrínseca y la extrínseca. Y déjenme agregar a las personas más que están tratando de ingresar. Y ya. Bueno, y entonces veíamos esa situación, entonces veíamos que el corazón es una bomba muscular que trabaja al alto vacío y que permite entonces que la sangre salga de él y regrese a través del sistema venoso sin que éste se quede estancado en ninguna parte del organismo. Esa es lo que normalmente ocurre. Y habíamos visto que el corazón también estaba dividido en 4 porciones, ¿verdad? O está dividido en 4 cámaras, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Y también el corazón estaba revestido, ¿verdad? Estaba revestido internamente por la íntima y en ella encontramos a las células endoteliales. Las células endoteliales, que son también las que van a recubrir toda la vasculatura desde los grandes vasos hasta los capilares. Y bueno, las células endoteliales tienen una gran cantidad de funciones, no solamente de revestir, sino también activa el sistema de la cascada de la coagulación y tiene otras funciones también, tiene otros papeles importantes dentro de sobre todo para el proceso inflamatorio y algunas otras cosas que hemos visto. Ahora, ¿alguien nos podría ayudar? Por ejemplo, si tuviéramos aquí un eritrocito que viene de la vena cava posterior, ¿cuál sería el flujo que normalmente haría este eritrocito si lo tenemos en esta porción, ¿verdad? Tenemos un eritrocito aquí, exactamente aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurriría con ese eritrocito? Con estos eritrocitos que los encontramos aquí, ¿cómo sería hacia dónde se dirigiría? ¿O cómo sería la circulación? Aquí tenemos la vena cava posterior. ¿Qué nos ayuda? Iría al atrio derecho.
Iría al atrio derecho, ajá, y en el atrio derecho pasaría por la válvula tricúspide pasaría por la tricúspide hacia el ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho Iría a la valva pulmonar a la semilunar pulmonar, y de para ahí ir por la arteria pulmonar a los pulmones. para ir a la arteria pulmonar hacia los pulmones, y ahí Pues entonces, habría el intercambio gaseoso y la oxigenación de la sangre. y luego Regresaría por la vena pulmonar. regresaría por las venas pulmonares, ¿verdad? Regresaría por las venas pulmonares, y de ahí hacia dónde se dirigiría, Al atrio izquierdo. al atrio izquierdo, y de ahí pasa La válvula bicúspide. por la tricúspide, y de ahí hacia dónde se dirige, Al ventrículo izquierdo. al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo saldría hacia La aorta. a la aorta a través de la Valva aórtica. valva semilunar aórtica, ¿verdad? Entonces sería el circuito, ¿verdad? Que estaría recorriendo los eritrocitos, ¿verdad? Independientemente de vayan a otros sitios, siempre van a llegar a los grandes vasos, y entonces es así como se continúa, ¿verdad? La circulación de este circuito. Muy bien, entonces así tenemos lo que es el circuito. Y entonces la función del corazón y de todo el sistema cardiovascular, ¿cuál es? ¿Cuál sería la función primordial? Ajá, es llevar la sangre para que ésta a su vez lleve toda la sangre, todos los nutrientes a los sitios del organismo, es decir, a todos los órganos, para que sean oxigenados, sean nutridos, y además recoja también todos los desechos que son en algún momento dañinos, ¿verdad? Para el propio organismo. ¿Cómo qué desechos son los que puede recoger? ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien me ayuda a definir? El dióxido de carbono. ¿Qué más? ¿Qué más puede recoger esta cosa? Pues los derivados de las proteínas y de los ácidos nucleicos, ¿no? Que es el ácido úrico y otros, ¿verdad? También, de alguna forma u otra, pues también puede ser los peróxidos y todos los derivados del metabolismo celular, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que va a estar recogiendo, ¿verdad? Y entonces el corazón, cuando está realmente cumpliendo con esta función de irrigar para nutrir todos los tejidos, se habla de que es un corazón eficiente o suficiente para poder satisfacer las demandas nutricionales de cada una de las células de las cuales está compuesto el organismo. Sin embargo, en algunas condiciones, porque no siempre hay algunas condiciones en las cuales existe una mayor demanda de nutrientes o una mayor demanda, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Y el corazón sigue siendo eficiente, ¿qué es lo que utiliza para poder seguir funcionando adecuadamente? ¿Cómo se llaman esas cosas que nosotros llamamos? ¿Cómo le llamamos esos mecanismos?
Los mecanismos de homeostasis. Mecanismos de homeostasis, ¿verdad? Esos mecanismos de homeostasis son los que van a permitir que el corazón y otros órganos y otras estructuras en general funcionen a pesar de que existan algunas variantes internas o externas, es decir, en el medio ambiente, que no permitan que esté en condiciones óptimas, ¿verdad? Para que funcione. Y entonces el organismo empieza a echar algunos de los mecanismos, ¿verdad? Para poder. Uno de ellos ayer hablábamos que era el de el incremento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Incremento también de la presión sanguínea para tratar de dar esta funcionalidad al corazón. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando estos mecanismos todos estos mecanismos que estábamos viendo, ¿verdad? Como la vasoconstricción, la retención de líquidos, que son algunos de los mecanismos que puede utilizar el organismo, ¿verdad? Para tratar de dar funcionalidad. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a caer? ¿Qué es lo que va a suceder con nuestro corazón? ¿Va a caer en qué? En una insuficiencia cardíaca porque ya no está En una funcionando insuficiencia correctamente. cardíaca. Y entonces, bajo estas consideraciones que hemos visto, ¿cuál sería, Dulce, cuál sería la definición que nos darías de insuficiencia cardíaca? ¿Sería Dulce el no María. tener la capacidad de llevar todas sus funciones correctamente? Ajá, es la que me dijiste. La incapacidad de llevar las funciones correctamente. Ajá. Entonces es la incapacidad o la falla del corazón para satisfacer, en este caso, las necesidades nutricionales, ¿verdad? De todo el organismo, ¿verdad? La incapacidad del corazón y del sistema circulatorio para llevar a cabo las funciones adecuadamente, que en este caso es la circulación y la nutrición de todos los elementos. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, esta definición, aquí tenemos unas definiciones, y era lo que les pedí. Entonces es la incapacidad del corazón para mantener un flujo sanguíneo adecuado y satisfacer las necesidades de oxigenación y nutrición. También hay otras definiciones, que es un síndrome clínico causado por una enfermedad cardíaca que genera disfunción sistólica, diastólica o ambas, de gravedad suficiente para contrarrestar los mecanismos compensatorios del aparato cardiovascular. Entonces tenemos ahí diferentes definiciones, y también es un síndrome clínico en el cual una enfermedad cardíaca reduce el gasto cardíaco, incrementa la presión venosa y está acompañada de anormalidades moleculares y muerte celular miocárdica que causa un deterioro progresivo del corazón. Entonces, en términos generales, todos hablan de que la enfermedad del corazón se da cuando los mecanismos compensatorios fallen y existen, ¿verdad? Con todo ello, un gasto cardíaco ineficiente. Entonces, ¿cómo definimos gasto cardíaco? ¿Alguien recuerda qué es el gasto cardíaco? ¿Es la cantidad de sangre que se expulsa del corazón en un minuto? Exactamente. Eso es. Entonces, eso es lo que es el
gasto cardíaco. Entonces, ¿todos quedó claro lo que es el gasto cardíaco? Recuerden que les Sí. mandé también unos artículos o unos donde pueden encontrar todas estas definiciones para que las tengan bien claras y bien entendidas. Ya sobre eso, entonces, pero efectivamente eso es lo que es el gasto cardíaco. El día de ayer hacíamos un listado, ¿verdad? Habíamos hecho un listado de causas de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Hay factores que dañan el miocardio, ¿verdad? Por daño al miocardio. Y entonces hay disfunción sistólica, hay disminución de la función sistólica, ¿verdad? También hay otras que incrementan la resistencia, ¿verdad? Hay unos que incrementan la resistencia a la función sistólica, entonces hay una cosa que impide que el corazón, a pesar de que esté contrayéndose, hay algo que le impide, entonces hay una resistencia. Y también existe otras porque hay un inadecuado llenado del ventrículo, ¿verdad? Hay causas que no permiten que exista un buen llenado ventricular. Por ejemplo, cuando tenemos defectos o daños en las válvulas. En las válvulas que puede ser por insuficiencia o por estenosis. Insuficiencia es cuando es incapaz el corazón o las válvulas. Sí, nada más dime en qué te quedaste, hasta dónde alcanzaste a oír, Norma, para regresarme un poquito y que todos vayamos en la misma sintonía. Si alguien tiene algún problema cuando cambie la diapo, avísenme para que podamos estar todos en la misma sintonía. Sé que las máquinas a veces nos traicionan feamente, como a mí en las mañanas. Entonces la insuficiencia cardíaca habíamos dicho que puede haber diferentes factores y todos ellos agrupados en diferentes situaciones. Si recuerdan, habíamos dicho dentro de la definición de falla cardíaca, era que hay algunos que nos van a dañar la función diastólica o la sistólica o ambas. En el caso de un daño del miocardio, donde hay una disminución de la función sistólica principalmente, aunque también se afecta la diastólica. ¿Por qué? Porque hay un daño directo a los cardiomiocitos y entonces ello nos va a provocar daño. Entonces hay daño al miocardio, incremento a la resistencia por disminución de la potencia. Esto es, por ejemplo, cuando hay alguna obstrucción, ¿verdad?, que impide que el corazón, a pesar de que esté funcionando, hay algo que le impide que no pueda mandar la sangre a los órganos o los tejidos, como puede ser, por ejemplo, cuando tenemos una fibrosis muy, muy severa en algunos órganos, por ejemplo, en el pulmón. Por más que el pulmón del lado derecho, cuando hay una fibrosis pulmonar, impide que pase la sangre, pues esa es una causa también que nos va a provocar esta situación. La otra es el inadecuado llenado ventricular, que esto está relacionado con la cuestión de las válvulas atrioventriculares, y esto les decía yo, y de las semilunares, ¿verdad? Donde las válvulas pueden tener un problema que le llamamos de estenosis, que es la incapacidad de las válvulas para abrir, es decir, se mantienen cerradas, y la insuficiencia, que es la incapacidad de
o es la incapacidad, o las válvulas se van a mantener abiertas, ¿verdad? No van a ser capaces de cerrarse adecuadamente. Entonces, esa es una de las situaciones que ocurre en estos casos, ¿verdad? Entonces, la otra situación, pues son las arritmias, que también, y esto está relacionado, por ejemplo, con los problemas directamente en el sistema, sobre todo en el sistema que es la inervación intrínseca propia del corazón, donde tenemos daños, y estos daños pues nos van a provocar arritmias, y donde puede provocar daño importante, inclusive la muerte de las células y finalmente la muerte del individuo por falta de descanso. Y la otra es la incapacidad del corazón para expandirse, es decir, para dilatarse, es la incapacidad del corazón para poder distenderse, poderse llenar adecuadamente los ventrículos. Y entonces, si no se llena adecuadamente, pues no va a poder mandar la sangre a los órganos en la cantidad, en la presión y en el volumen adecuado. Esa es una de las tantas situaciones en las cuales puede existir problemas. Entonces, aquí vamos a ver entonces aquí algunas de las causas, ¿verdad?, de la insuficiencia cardíaca. Entonces ya habíamos visto miocarditis. ¿Cuáles pudieran ser las causas de miocarditis? Por ejemplo, ¿qué causas nos podrían provocar miocarditis? ¿Se acuerdan? Ayer veíamos que pudiera haber un montón de causas que nos podrían estar provocando esto. Una infección. Parásitos. ¿Cómo qué parásitos? Hay uno muy importante en cerdos. ¿La dilofilaria puede ser? Dirofilaria imitis, que se presenta en perros. Miocarditis asociada a un infarto, ¿verdad? Y el infarto por sí va a provocar necrosis del miocardio. ¿Qué otras causas? Defectos congénitos. Defectos congénitos. También hablábamos aquí, pero los defectos congénitos generalmente están relacionados con problemas de la función sistólica y diastólica, un infarto, un microinfarto, infecciones bacterianas como cuáles, ¿alguien recuerda alguna? Estreptococos. Los estreptococos, los estafilococos, ¿verdad? ¿Qué otras? ¿Qué otras causas? También ¿Algún otro podría agente? ser una neoplasia que cause la inflamación. Las neoplasias, sí, también que pueden provocar inflamación. Por ejemplo, aquí, ¿qué otras causas nos pueden provocar daño en el corazón? Por ejemplo, una neoplasia que nos pueda provocar daño y no propia del corazón, porque, por ejemplo, podemos tener el rabdomiosarcoma o el rabdomioma. Trypanosoma cruzi, efectivamente, Trypanosoma cruzi, que es muy común en los perros, ¿verdad? En los perros y en los humanos. Y afecta principalmente al corazón por intoxicaciones, sí, sobre todo con la intoxicación con alotano, con algún otro, de estos que utilizamos anestésicos, ¿verdad? Y que nos provocan daño directamente al corazón. ¿Qué otras causas? Recuerdan, no podemos nosotros estar estableciendo. Puede ser por una deficiencia nutricional.
Deficiencias nutricionales, muy bien. ¿Cuál es una de las causas más comunes de insuficiencia? La hipertensión también es una causa que nos provoca la falta de selenio, muy bien, la falta de selenio. Y con ¿el selenio qué es? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué sirve el selenio? Si alguien recuerda, para la contracción, no. No es para la contracción. ¿Alguien recuerda para qué es el selenio? Bueno, se ve involucrado en la reproducción y la función de la glándula tiroidea. En este caso no estamos viendo esta situación. El selenio, recuerden que es un cofactor de una enzima, como es la mieloperoxidasa. ¿Y para qué sirve? Para destruir los peróxidos, ¿sí recuerdan? Entonces los peróxidos generalmente, ¿qué es? Entonces son un antioxidante, ¿verdad? Los peróxidos. Entonces los peróxidos hay que destruirlos porque dañan las membranas celulares y entonces provocan un daño importante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no tenemos peróxidos, cuando no tenemos estos antioxidantes? ¿Qué es lo que va a ocurrir con las células? ¿Alguien recuerda? Van a entrar en estrés oxidativo. Van a entrar en estrés oxidativo. ¿Y qué sucede con esas células cuando entran en este estrés oxidativo? ¿Qué es lo que sucede con ellas? Empieza a ver qué le empieza a suceder a las células cuando ahí está este superanión oxígeno y todos estos. Pues antes de entrar a la muerte celular, a la apoptosis y todos estos sistemas, van a entrar en un proceso degenerativo. ¿Verdad? Entran en un proceso degenerativo y que le llamamos degeneración de Senker, ¿verdad? Y esta degeneración de Senker, recuerden, nos van a provocar la coagulación de las proteínas y la lipoperoxidación de las membranas, por estar constituida principalmente por lípidos. Y entonces todo esto que trae pues, un proceso degenerativo. ¿Ustedes recuerdan de qué color es la carne de los animales, la gran mayor parte de los animales? ¿De qué color es? ¿De qué color es? Como rojita. Ajá, roja. Es carne roja, ¿verdad? Y entonces cuando hay estos procesos degenerativos, cuando hay una gran cantidad de oxidantes, de sustancias que van a estar oxidando, ¿de qué color cambia? Blanca. Blanca, ¿verdad? Y entonces efectivamente, Tania, esto nos va a llevar a una necrosis que le vamos a ver, necrosis de Senker, y que corresponde a la enfermedad del músculo blanco, ¿verdad? Entonces es una causa importante las deficiencias nutricionales. ¿Hay algún otro antioxidante que sea importante? Sobre todo en aves y en cerdos y en otras especies, evidentemente. ¿Recuerdan alguna otra? ¿Algún otro antioxidante natural importante? La vitamina E, perfectamente. La vitamina E es otro de los que son antioxidantes y que se requieren para esta situación. Entonces, veíamos que entonces parásitos como tripanosoma. ¿Qué otros parásitos? Hay uno que es muy común en cerdos y que son larvas. Ya habíamos dicho también la Dirofilaria imiti, ya la
Pues una de las causas, pues, es la cisticercosis, efectivamente, cisticercos. Las tenias normalmente los adultos van a vivir en el intestino, pero las larvas, que es el cisticercos, sí van a afectar el corazón. En el caso del sarro, recuerden que el sarro es un factor predisponente que favorece que las bacterias puedan alcanzar el sistema cardiovascular. Y dependiendo, por ejemplo, los estreptococos son unos de los que les gusta vivir en las válvulas, y entonces en las válvulas causan daño, y entonces van a provocar un defecto en el llenado ventricular. Efectivamente, entonces ahí tenemos una causa importante de daño endocárdico, ¿verdad? Entonces tendríamos una endocarditis valvular, ¿verdad? En estos casos de el sarro que habíamos visto en semestre pasado y que seguramente algunos de ustedes estarán recordando, que el sarro, las caries y todos estos procesos donde se acumulan una gran cantidad de bacterias favorece esta situación. En el caso de los cerdos hay otra enfermedad también infecciosa que inclusive afecta el sistema vascular periférico y llega a provocar daño en el corazón. De hecho, en la piel de los cerdos provoca una forma de rombos, ¿verdad? Rombos en la piel, en el cerdo, y es ocasionada por una infección bacteriana. ¿Ustedes recuerdan cuál es? Erysipelotrix. Erysipelotrix ruciopatia, ¿verdad? La erysipelotrix, erysipelotrix, ¿verdad? Esa es una de las bacterias, ¿verdad? La erisipela en los porcinos llega a provocar también comúnmente daño valvular de forma importante. Entonces, de causas de miocarditis, ¿qué otras causas de miocarditis tendríamos? ¿O qué otras causas en general? Vamos a hacer un pequeño... Entonces, vamos a volver a hacer esto que estábamos haciendo. Vamos a hacer unos cuadros aquí. Entonces, dentro de las causas, a ver, entonces teníamos infecciosas, ¿verdad? Infecciosas y pueden ser bacterianas. Ya hemos dicho que, ¿cuáles? Entonces, pero esa ya no es infecciosa. Entonces, por infartos. Muy bien. Por neoplasias. Exacto. ¿Qué otras causas? Por intoxicaciones. Ajá, por intoxicaciones. ¿Qué más? Por parásitos. Por parásitos. Aquí dentro de las infecciosas vamos a poner a los parásitos. ¿Sí? Por virus. Muy bien. Por uno, no, por muchos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas nos hacen falta? ¿Mande? Ajá, entonces deficiencias nutricionales. ¿Qué más? Pero esos son predisponentes, ¿no? Esos ya son con factores predisponentes. ¿Qué otras causas? Aquí, ¿qué es lo que nos hace falta? Defectos congénitos. Los defectos
No son efectos, son defectos congénitos. ¿Y qué es un defecto congénito? ¿Alguien me recuerda qué es un defecto congénito? Pues sería como la malformación de algún órgano o falta de formación del órgano. No, porque entonces dentro de los defectos congénitos, pues sí, todos ellos son defectos congénitos, la genesia, la atresia, la hipoplasia. Es de nacimiento por causa genética, no siempre son por causa genética. Puede ser incluso el nacimiento, ¿no, doctor? ¿Mande? Puede ser de nacimiento, ¿no, doctor? O sea, incluso al momento. Exactamente, es un defecto con el cual nace el individuo. Es una anomalía que se presenta desde el nacimiento, ¿verdad? Por eso ahora no sé si sepan que ya los bebés, cuando se detectan en el vientre materno, pues los operan, ¿verdad? Ya los operan directamente. Y entonces ya el feto es operado y ya el niño ya no nace con estas alteraciones. Y entonces se puede, entonces ya desde antes del nacimiento. Entonces, ahora, ¿qué otras cosas nos pueden afectar el corazón y que no están aquí? Y que son muy comunes. Hemorragias. Y las hemorragias pueden ser por intoxicaciones o por qué otra cosa. Por hipertensión también. Entonces, procesos hipertensivos, ¿verdad? Los trombos son más bien consecuencia de los trombos y nos van a llevar a los infartos. Ya las neoplasias ya las tenemos aquí, Wendy, en nuestro cuadrito. Intoxicaciones son los venenos. Trastornos degenerativos generalmente los vemos en procesos de intoxicación o nutricionales. Pues también nos faltan los traumáticos, ¿no? Nos faltan los traumáticos. Y entonces, con esto que estamos viendo, que tenemos aquí, ¿verdad? Con este cuadrito, infecciosas, bacterianas, parásitos, virus, ¿qué más nos hacen falta? Nos faltan los hongos, ¿no? ¿O no? La anestesia que nos va a provocar problemas, ¿verdad? Sobre todo, en muchos casos, con los problemas de inervación con las arritmias, ¿verdad? Entonces, aquí también pudiéramos poner como las arritmias. ¿Verdad? Como un proceso relativamente independiente. Perdón, no te oí bien. Sí, de hecho podríamos entender aquí en los procesos de intoxicación, pues los fármacos, ¿verdad? Hay una gran cantidad de fármacos
Y también hay una gran cantidad, por ejemplo, dentro de esto, por ejemplo, los compuestos que tiene el chocolate, ¿verdad? Para los perritos es tóxico el chocolate. No recuerdo ahorita el producto, la sustancia química que contiene el chocolate, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes recordarán, o no sé, quizás no, antes se hablaba de que a los perros no habría que darles pan. ¿Por qué no se les daba pan a los perros? Porque empezaban, decía, si les das pan, se van a morir los perros, y entonces no hay que darles pan, no hay que darles bolillo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Yo me imagino que sí. Sí, el chocolate tiene teobromina, exactamente, teobromina. Y es lo que contiene el chocolate, y el chocolate provoca daño cardíaco, ¿verdad? Afortunadamente o desafortunadamente, en el caso del chocolate tiene que ser del cacao puro, o realmente chocolates que tengan realmente este cacao que tiene este compuesto. Porque ahora afortunadamente, por eso hay veces que dicen, si se comió un pastel completo de chocolate, no, se comió un pastel con sabor a chocolate, porque ahora lo que se usa son los saborizantes, ¿verdad? Los saborizantes y que ya nada tienen que ver con los compuestos, ¿verdad? Con los compuestos que usamos anteriormente. El pan, no los hidratos de carbono, los carbohidratos, no, esos los encontramos en todos los, no se les da pan por eso, por los hidratos de carbono. Bueno, no es conveniente porque pues, van a engordar igual que uno, ¿no? Uno come pan y lo único que hace uno es engordar. Y eso es malo para la salud. Pero no se les daba pan por eso. Doctor, no sé si recuerdo mal, pero creo que alguna vez escuché que era porque la harina venía contaminada, creo que con algún tipo de hongo. No por contaminación con hongos. Antes, muy anteriormente, los primeros, antes la harina, igual que el azúcar. Ustedes recuerdan que el azúcar normalmente cuando sale, ¿cómo es? Es morenita, es de color café, muy bien. Y entonces, pero a nosotros no nos gusta de color café, o no somos de los que nos gusta a los mexicanos. Ahora, por todos los cambios en modas y todo eso, en lugar de usar la llamada azúcar moscabada, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Es nuestra azúcar blanca, ¿verdad? Ahorita te contesto lo de del sarro, un segundito. Entonces, nos gusta que esté blanca, y para que esté blanca, ¿qué es lo que se requiere? Pues que se haga un proceso para Refinarla. refinarla, ¿verdad? Y se vuelva blanca. En aquellos entonces también la harina con la que se hacía el pan blanco, se tenía que limpiar porque la harina es como la harina integral. ¿Cómo es la harina integral? ¿Alguien recuerda? Tiene como cascaritas de las semillas, Ajá, ¿y de qué color es? como cafecita. También con cafecita, ¿verdad? Entonces había que refinarla. ¿Por qué? Porque a la gente no le gustaba el color café de la harina. Entonces, ¿qué les ponían? Pues les ponían una cosa que se llama tetracloruro de carbono para limpiarla.
Y resulta que para el ser humano resiste altas concentraciones de tetracloruro de carbono, pero el perrito no. Entonces, cuando se les daba tetracloruro de carbono, empezaba a haber problemas hepáticos, problemas del corazón, y entonces eso era lo que hacía que el tetracloruro de carbono provocara daño y los animalitos empezaran con una situación que es de lo más común eran las convulsiones. Por eso no se les daba pan a los perros, porque decían que iba a haber convulsiones. Entonces es lo mismo. Antes muchas cosas pues sí suceden, pero desafortunadamente pues ya el uso del cacao pues es cada vez es menos frecuente, y ahora lo que usamos es básicamente pues son saborizantes, ¿verdad? Los saborizantes que ya no traen la teobromina y ya no traen esos compuestos que causan el daño, ¿verdad? Desafortunadamente pues provocarán daños en otras causas pues, al no ser naturales. Pero bueno, esa es una de las causas. Entonces, regresando un poquito. Sí, el sarro, ¿recuerdan a alguien qué es el sarro? ¿Alguien recuerda qué es el sarro? El sarro, pues es una placa, ¿verdad? Es una placa, como tú lo dices, con bacterias y minerales que se adhieren fuertemente al diente, y eso es lo que es. Entonces, estas placas minerales que contienen estas bacterias, ¿verdad? Que están también acompañadas de estas bacterias, pues lo que van a provocar es la caries de la pieza dentaria. Finalmente se va a ir degradando la pieza dentaria en la parte orgánica e inorgánica hasta formar una cavidad que le llamamos caries, y entonces la caries generalmente se va a ir hacia lo que es la pulpa, y entonces en la pulpa recordemos que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, nervios, y a través de estos van a llegar a la circulación sistémica, y les decía, hay bacterias como los estreptococos que les encanta irse a las válvulas, y entonces nos van a provocar daños importantes. ¿Sí? Entonces, dentro de los parásitos pueden ser multicelulares o unicelulares, ¿verdad? Que nos van a provocar daños. Entonces, esas son las causas, muchas de ellas, de lo que nos van a provocar el daño en el corazón. Entonces, aquí, conforme les voy a pedir que vayamos, que vayan haciendo un cuadrito donde tengamos todas estas causas generales, ¿verdad? Y conforme vaya pasando el curso, ustedes vayan poniendo cuáles son los agentes etiológicos y las causas para llenar este cuadrito. ¿Les parece? ¿Les parece correcta esta situación? Y una vez que tengamos este cuadrito lleno, ¿verdad? Podamos definir de estas causas generales a dónde es donde las pudiéramos estar localizando. ¿Sí? O sea, irlas asociando con la causa del daño, de las causas generales de insuficiencia cardíaca. Entonces hay que hacer ese cuadrito. ¿Qué les parece? Por ejemplo, sí, profe, está bien. Aquí podríamos poner, por ejemplo, en nuestro cuadrito, pues una de ellas sería estreptococos. Y vamos a ver en qué causas nos provoca estreptococos. Parásitos, por ejemplo, podríamos poner
ya lo habíamos dicho, dirofilaria, o ya lo habíamos comentado, dirofilaria, y mitis, ¿verdad? Virus, ¿qué virus? ¿Alguno recuerda que provoque daño? Aquí en este caso. ¿Podría ser distemper? Ajá. ¿Qué otro nombre recibe distemper? Parvovirus. No, el Ah, no. distemper. ¿Moquillo? Moquillo. ¿Y qué otro sí. nombre recibe el moquillo? Ay, Porque distemper es como lo conocen en Estados Unidos. Moquillo en México y en Francia le conocen como enfermedad de carne. Muy bien, entonces uno de los virus que afecta el corazón es el moquillo. Ya lo mencionaron, también parvovirus. El parvovirus también, ¿verdad? Y entonces así vamos llenándonos. Por ejemplo, aquí vamos a poner, no en todos los casos, y lo iremos llenando. Neoplasias, por ejemplo, el linfoma es uno de los que más afecta, ¿verdad? Y así vamos a ir llenando traumatismos traumáticos. Pues, ¿cuál? Una ruptura. O ruptura o rotura. Por ejemplo. De un aneurisma. Pero puede ser directamente en el corazón, puede ser la ruptura de un ventrículo por un atropellamiento, por alguna cosa que suceda. Entonces, eso es lo que ocurre generalmente. Y entonces así vamos llenando nuestro cuadrito y al final le vamos poniendo cuál pudiera ser la causa de la insuficiencia. ¿Les parece correcto? Y así, pues vamos a tener al final un cuadrito que nos va a ayudar mucho para poder ya nada más hacer la correlación de las cosas y no se nos va a ir complicando nada con respecto a lo que es del problema o al estudio del corazón. Y entonces vamos a tener un cuadrito que nos va a servir de guía y nos va a servir mucho para estudiar y entender lo que está sucediendo. ¿Vamos bien hasta aquí? sí. Sí, doctor. ¿Alguna duda? ¿Nada? Ahora, aquí hay que pensar o hay que recordar que la insuficiencia cardíaca la podríamos dividir en dos grandes condiciones. Una que nos afecte el lado derecho o bien que nos afecte el lado izquierdo. Aunque con el pasar del tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que afecte el lado derecho nos va a afectar el lado izquierdo y viceversa. Lo que nos afecte el lado izquierdo nos va a afectar el lado derecho. ¿Por qué? Porque siempre que nos afecta uno va a terminar afectando el otro. Porque es que Un circuito. porque es un circuito. Efectivamente es un circuito y como es un circuito, pues todo se va a ver afectado en algún u otro momento, ¿verdad? Porque están conectados al ser un circuito. Y también, de acuerdo al tiempo, ¿cómo lo podríamos clasificar la insuficiencia?
Crónica y aguda. Crónica y aguda, ¿verdad? Entonces también de acuerdo al tiempo la podríamos considerar aguda o crónica, y la insuficiencia cardíaca, entonces podríamos tener insuficiencia cardíaca aguda del lado derecho, insuficiencia cardíaca aguda del lado izquierdo, insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, insuficiencia cardíaca aguda o crónica, ¿verdad? Dependiendo de la etiología, es lo que va a suceder. Entonces, eso es lo que ocurre generalmente, o lo que puede ocurrir en estos casos. ¿Vamos bien, entonces? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que va a suceder cuando tenemos todos estos problemas en el corazón? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que en el corazón van a ocurrir unas condiciones como consecuencia de todos estos problemas que hemos mencionado, infecciosos, neoplásicos y todo esto. Lo que nos va a llevar es a que el corazón responda de una forma, ¿verdad?, que lo podemos visualizar a través de diferentes estudios. Por ejemplo, puede ser una placa radiográfica, puede ser a través del ultrasonido, puede ser a través de una tomografía, a través de una resonancia magnética. Entonces son muchas formas de saber que nuestro corazón está enfermo. ¿Y cuáles son ellas? Pues estos cambios morfológicos que vemos, ¿verdad? Lo que vamos a observar es la dilatación y la hipertrofia cardíaca. Entonces, eso es lo que va a llevarnos, es una dilatación o una hipertrofia. Todo lo que hemos visto nos va a llevar como consecuencia cambios morfológicos que son visibles, es la dilatación y la hipertrofia. La dilatación es una consecuencia que vemos en forma aguda, y la hipertrofia generalmente ya las vamos a observar en procesos crónicos. ¿Por qué en procesos crónicos y no vemos dilatación en procesos crónicos? Porque la hipertrofia siempre tiene que ser crónica. La dilatación también pudiera ser un poco crónica o subaguda. Pero ¿por qué la hipertrofia tiene que ser crónica? Es un proceso crónico. ¿Qué se requiere para la hipertrofia? Que un mismo estímulo se prevalezca por mucho tiempo y eso lleva a las células a hipertrofiarse. Ajá, pero en esta hipertrofia, ¿qué sucede con las células? ¿Por qué le llamamos hipertrofia? Porque la célula, ¿qué le sucede? Aumenta de tamaño. Aumenta de tamaño. ¿Y por qué aumenta de tamaño? Porque incrementa la cantidad de organelos, ¿verdad? Incrementan las células la cantidad de organelos, incrementa muchas cosas, y entonces para todo esto que tiene que duplicar la cantidad de membranas, la cantidad de mitocondrias, la cantidad de otros organelos, pues requiere que lleve tiempo. Entonces la hipertrofia es un cambio que no siempre nos estará haciendo representativo de un daño cardíaco. Entonces la dilatación y la hipertrofia son lesiones inequívocas de un daño cardíaco. Ahora recuerden que la dilatación y la hipertrofia, sobre todo la hipertrofia cardíaca, también puede ser en condiciones normales. Por ejemplo, los atletas, ¿verdad? Los atletas que tienen,
pues un corazón grandote, ¿verdad? Por eso son todo corazón. ¿Por qué? Pues porque las demandas nutricionales que tienen son mayores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues los individuos con estas condiciones, pues requieren un corazón de grandes dimensiones y entonces aumenta su tamaño. Entonces la hipertrofia cardíaca también puede ser compensatoria, pero a cambios o estímulos normales. Entonces puede ser normales. Ahora, cuando tenemos la dilatación y la hipertrofia, ¿verdad? Nos va a llevar también, o eso es consecuencia de que trata de evitar una insuficiencia cardíaca, es decir, compensar y evitar la insuficiencia, ¿verdad? Hay veces que la hipertrofia y la dilatación no son suficientes y entonces el corazón va a caer en insuficiencia, sobre todo cuando estos dejan de tener un efecto adecuado. Entonces, todo lo que estábamos viendo, ¿verdad? Ya como causas que ustedes habían señalado, las anomalías congénitas, las infecciosas, la enfermedad valvular, congénita o adquirida, problemas en la conducción, que son las arritmias, ¿verdad? La pericarditis restrictiva, la enfermedad pulmonar, ¿verdad? Los tóxicos, estos como causas de hipertensión y enfermedades nutricionales, son causas primarias que nos van a provocar estas condiciones. Efectivamente, entonces, en el caso de la dilatación, pues lo que vamos a ver es un alargamiento de uno o más compartimientos, ¿verdad? En el caso de la dilatación, lo que vamos a ver es que va a haber un alargamiento, se va a ver más grande el corazón, y cuando vemos su pared está más adelgazada, ¿verdad? Hay un adelgazamiento de la pared, ¿verdad? Y esto es una respuesta compensatoria para aumentar el gasto cardíaco o rendimiento cardíaco. Entonces, esas son las cosas que van ocurriendo. Entonces, como consecuencias, tenemos la dilatación y esto va a ocurrir porque las fibras musculares empiezan a dilatarse, se empiezan a aumentar de tamaño, ¿verdad? Y entonces con esto se trata de buscar que incremente la fuerza contractil. Es como una liga. Si nosotros la estiramos, cuando la soltemos, entre más la hayamos estirado, pues va a tener mayor fuerza para recuperar su forma normal. Entonces, aquí cuando tenemos dilatación en el corazón, vamos a tener que el corazón tiene una pared flácida, una pared que está adelgazada, y entonces cuando es del lado derecho, lo que vamos a ver es que se va a incrementar. Vean, aquí cuando tenemos el daño en el lado derecho, cuando tenemos el aumento en el tamaño, lo vamos a ver en la base, es decir, donde encontramos los atrios y las aurículas. Esa parte se va a ver muy engrosada. Además, también obviamente la pared del ventrículo derecho la vamos a ver más grande. Cuando se trata del corazón del lado izquierdo, lo que vamos a ver es que se va a incrementar y que es más difícil que el lado izquierdo también se dilate por el grosor y por la fuerza que tienen sus propias capas musculares. Se va a ver más evidente lo que es el vértice. Pero cuando tenemos un corazón que se daña en sus diferentes compartimentos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo,
vemos un corazón que le llamamos un corazón redondo, totalmente redondo. Entonces la dilatación es más común en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Pues por el grosor de su pared. ¿Sí? Es por eso que podemos observar la dilatación y es algo que ocurre comúnmente como causa formas agudas de esta insuficiencia. En las causas agudas es cuando llegamos a observar este problema. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Podría repetir eso, doctor? Sí, la dilatación del ventrículo es generalmente del lado derecho, que es donde ocurre comúnmente esta dilatación, ¿verdad? Lo que va a suceder es que la base del corazón es la que va a aumentar de tamaño. Entonces vamos a ver morfológicamente, y ahora que veamos las prácticas, ojalá tengamos oportunidad. También ahorita lo vamos a ver en algunas imágenes. Vamos a ver cómo el corazón aumenta en la base y se ve muy grande. Y la otra es que cuando es del lado izquierdo, que es un poco más difícil de valorar la dilatación por su grosor, lo que vamos a ver es que el vértice es el que se ve aumentado de tamaño. Y cuando es de ambos ventrículos, la dilatación es biventricular, lo que vamos a ver es un corazón redondo. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias, doctor. Recuerden que la dilatación es como una liga. La estiramos, la estiramos, la estiramos y la soltamos y entonces aumenta su fuerza de contracción. Pero ¿qué sucede? El vértice se ve más largo, se ve más largo. Entonces, cuando es en ambos, pero resulta que muchas veces la dilatación tampoco es algo que vaya a durar mucho. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando mantenemos un resortito por mucho tiempo alargado? Que lo estamos alargando, lo estamos manteniendo en esa situación. ¿Qué es lo que le va a ocurrir? Pues después de tanto tiempo pierde su forma, ¿no? O sea, de tanto Va a la perder su resistencia forma. pierde su forma. Perdón, ya lo último, no te escuché, perdón. Ah, sí, que pierde su forma, doctor. Efectivamente, pierde su forma, pierde también la capacidad, ¿verdad? Porque ya pues va a perder su forma, la soltamos y ya no va a regresar a su tamaño original, va a quedar por ahí, ¿verdad? Ya medio flácida, ¿verdad? Ahora sí que va a quedar flácida, no se va a poder contraer adecuadamente y entonces, pues es cuando ya vienen más problemas y se da aún más la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Porque ya ese sistema compensatorio pues ya no le va a funcionar, ya está muy distendido, pero pues sí, ya está distendido, pero ya su fuerza de contracción no se puede. ¿Por qué? Porque ya ha pasado algún tiempo, ya no se va a poder contraer adecuadamente. ¿Vamos bien? ¿O nos regresamos? Sí, profe, todo bien. Doctor, ¿nada más podría regresarle tantito a la diapositiva anterior, por favor? Les recuerdo, todo esto se los voy a pasar. Lo voy a subir. Ah, ok. Muchas gracias. A mí no me interesa ahorita que estén apuntando, salvo que el cuadrito que dejé, pues sí, apúntenle y vayan viendo para que vayamos organizando el cuadrito. Y yo creo que el día jueves lo que vamos a hacer es ir viendo cómo va quedando el cuadrito. Algunos de ustedes nos va a ir diciendo, mire, el cuadrito ya va así lleno, va aquí, va acá. Entonces vamos a dar unos minutitos para ir viendo ese cuadrito. ¿Les parece? Entonces vamos viendo cómo vamos comprendiendo todo eso. Entonces ahorita pues ya tenemos todo esto, vamos viendo todo lo que va ocurriendo. Y entonces esto es lo que tenemos hasta ahorita. Y recuerden que las diapositivas se las voy a darle
Entonces, no se preocupen si no lograron apuntar todo. Entonces, he aquí la hipertrofia es el aumento del tamaño del corazón porque aumenta el tamaño de las células miocárdicas. Porque el corazón no podemos hablar de hiperplasia. ¿Cuáles son los elementos que nos impiden que el corazón podamos decir que existe hiperplasia? Porque sus células son permanentes, entonces no se pueden replicar. No se pueden duplicar, ¿verdad? No se pueden duplicar las células y entonces son permanentes. Cuando se pierde una, pues ya se perdió. Puede haber reemplazo, que es lo que en algunas ocasiones sucede, pero no está por la misma célula que se haya dividido, sino por las células pluripotenciales o totipotenciales que se encuentran en el intersticio, pero eso es otra cosa diferente, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en primer lugar, las células no pueden aumentar en número precisamente porque no entran en el ciclo de mitosis. Y entonces no se pueden duplicar. Entonces, por eso, bajo esas condiciones es que hablamos de que el corazón entra en hipertrofia. Lo que sí puedes aumentar el tamaño de las células, pero no su número. Y es una respuesta adaptativa en un aumento en la carga del trabajo. ¿Verdad? Les decía yo que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Sobre todo aeróbicos, donde nuestros músculos requieren mayor cantidad de oxígeno, pues mayor cantidad de nutrientes, no solamente de oxígeno, sino de otros nutrientes, pues requiere que tenga mayor capacidad, mayor fuerza de contracción y que sea capaz de manejar mayor volumen para estarlo mandando a circulación general. Entonces aquí el corazón se hipertrofia. Entonces aquí el peso del corazón se vuelve mayor, ¿verdad? Y la pared se vuelve más gruesa. ¿Qué es lo que se requiere para la hipertrofia? Tiempo, una nutrición adecuada y que el corazón o el miocardio, los cardiomiocitos, se encuentren sanos. Si no se encuentran sanos, pues no va a poder, evidentemente, duplicar los organelos. No va a poder hacer lo que se requiere para poder llevar a un corazón sano. Y aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio de lo que sucede cuando hay una falla cardíaca. Cuando el corazón empieza a fallar, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? ¿Qué es lo primerito que va a ocurrir? ¿Qué es lo que deja de hacer el corazón? ¿Deja de bombear correctamente? Deja de bombear. Y entonces cuando deja de bombear la sangre, porque se le está quedando almacenada en los atrios y en los ventrículos, ¿qué es lo que va a suceder con esa sangre? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues ya no va a pasar, ¿verdad?, a las arterias. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en todo este sistema? Pues lo primero que va a ocurrir es que va a caer la presión arterial sistémica. Eso es lo primerito que va a ocurrir. Va a disminuir la presión arterial sistémica. ¿Y quiénes son los que van a decir, ay, ya se cayó la presión sistémica, ya no me está llegando sangre ni presión? Pues son los vasoreceptores.
¿Y dónde más tenemos este sistema que nos va a detectar la caída del sistema de la presión arterial? ¿Quién es el órgano que va a decir, ah, caray, ya no me están mandando sangre en la presión que yo requiero para funcionar adecuadamente? ¿Cuál es ese órgano? El riñón. El riñón, efectivamente. Entonces el riñón es uno de los primeros que va a empezar a decir algo está pasando y es de los primeros que va a responder ¿para qué? Para tratar de incrementar la presión arterial a través de ¿qué? De un proceso de evitar la pérdida de líquidos. Si nosotros evitamos la pérdida de líquidos, que veremos que hay varias formas, entonces al incrementar la cantidad de líquidos en este sistema cerrado, pues lo que va a ocurrir es que se va a incrementar la presión arterial, que puede ser suficiente para que se den los cambios. Pero una vez que se da la estimulación de los vasoreceptores, viene una estimulación simpática, ¿verdad? Una estimulación muy, muy simpática, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nos va a provocar? Pues una vasoconstricción arteriolar periférica. ¿Para qué? ¿Para qué se hace una vasoconstricción arteriolar periférica? Es decir, disminuye el aporte sanguíneo al riñón, a la piel, al aparato gastrointestinal y otros órganos. ¿Para qué se da esta situación? Para esta vasoconstricción. ¿Alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí? ¿Para qué se da esta vasoconstricción arteriolar periférica? Porque al suceder la vasoconstricción, pues aumenta la resistencia del flujo sanguíneo y eso hace que aumente la presión arterial. Ajá, ¿y qué logramos con esto? Pues que toda la sangre que está en todos estos órganos, ¿qué suceda con ellos? Toda la sangre se va a ir al sistema central, ¿verdad? Entonces se va a ir a la parte central y entonces, ¿qué es lo que se va a tratar? Es de incrementar la presión arterial en la parte central. Eso es lo que va a ocurrir. También al estimularse en forma simpática, va a actuar sobre quién, sobre qué órgano. ¿Qué órgano está aquí liberando la adrenalina? ¿Las glándulas adrenales? No. Ajá, la corteza suprarrenal, que es en el caso de humanos, ¿verdad? Es la suprarrenal, porque está arriba. Y en el caso de los animales le llamamos adrena, ¿verdad? Entonces, la liberación de adrenalina, y esta lo que nos va a provocar es taquicardia. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es que el corazón trate de enviar con mayor frecuencia la sangre, ¿verdad? Estén mandándola. Va a haber un incremento de la fuerza de contracción, si es que se puede, y va a tratar de incrementar el retorno venoso, es decir, que la sangre pase a las venas. Por otro lado, toda esta situación, como les comentaba, lo que nos va a provocar es que se estimule el aparato yuxtaglomerular. ¿Para qué? Para que se estimule el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual se incremente la retención de sodio y agua y se incremente la volemia, es decir, que no se pierda líquidos. ¿Para qué? Para que se incremente el volumen en el sistema circulatorio y entonces eso incremente la presión. Pero hay otra forma también y hay otra situación
que nos ayuda a evitar la pérdida de líquidos a través del riñón, que es el que regula el equilibrio hídrico. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese otro sistema que nos hace falta? ¿Cuál es ese sistema? A ver, ¿cuál es ese sistema que nos hace falta? El renina-angiotensina-aldosterona. No, ese ya lo tenemos aquí en nuestro cuadrito. No, y nos hace falta ese sistema que evita la pérdida de líquidos. También a nivel renal. La hormona antidiurética. Muy bien. Entonces, la hormona antidiurética es la que o vasopresina, ¿verdad? La hormona antidiurética, la DH, la hormona antidiurética, es la que se va a estimular también a nivel central para evitar la pérdida de líquidos. Entonces, esta es la forma en que parte de todo este sistema nos va a ayudar a evitar que el corazón caiga en un choque o cardiogénico, ¿verdad? Entonces, con esto, que ya una vez que tenga un choque cardiogénico, pues generalmente es difícil recuperar a los pacientes, aunque clínicamente sí puede haber este tipo de situaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, si se pierde todo lo que ocasionó este daño, pues generalmente se recupera la función cardíaca y ya no hay mayor problema. ¿Hasta ahorita alguna duda, comentario? No. No, nada. Bueno, entonces tenemos aquí, entonces la insuficiencia cardíaca aguda, pues es algo muy simple o muy fácil, ¿verdad? Es un paro repentino o hay una falla en la función cardíaca con muerte cerebral. Y esto lo podemos ver muy fácilmente, por ejemplo, cuando vamos de compras y está relacionado con una intoxicación aguda por plomo, ¿verdad? ¿Y cómo el plomo es que nos provoca una insuficiencia cardíaca aguda? ¿Alguien sabe? Sí, porque el plomo nos puede provocar insuficiencia cardíaca aguda. Es decir, que nos lleve a una insuficiencia cardíaca de forma rápida. ¿Cuál pudiera ser? ¿Cuál pudiera ser la causa? Que el plomo puede causar también, o sea, la relación junto con una insuficiencia renal y eso hace que haya una hipertensión y por lo tanto, pues ahí se ve afectado el corazón. A ver, otra vez, perdón, es que se Sí, está... no. Que con el plomo
causa una insuficiencia renal y eso hace que haya un desbalance o más bien haya una hipertensión, sí, en la presión arterial y por lo tanto eso hace que el corazón tenga un desbalance. Pues sí, eso pudiera ser, pero hay una causa más importante. Aquí una de las condiciones más relevantes es que el plomo tiene que ser sólido, no líquido. O no tiene que estar disuelto en el agua, en alguna otra cosa. Sino tiene que estar sólido. Y cuando vamos a comprar cosas, por ejemplo, allá por Tepito, por algunos de esos lugares de yoyones en la noche, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que nos sale un malandrín, ¿verdad? Y entonces nos dice, o me dan la vida o aquí los... Entonces resulta que entonces cuando tenemos plomo calibre 22, ¿verdad? Calibre 38, calibre 45, y nos disparan, ¿qué es lo que sucede? Y nos dan en el corazón, ¿qué va a suceder? Pues viene una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Porque nos va a explotar el corazón, se va a salir toda la sangre inmediatamente. Entonces el plomo, ¿verdad? Calibre 22, calibre 40 y 45, súper, etcétera, etcétera, pues eso es lo que nos provoca insuficiencia cardíaca. O bien, cuando vamos en el auto y resulta que chocamos y resulta que nos fracturamos las costillas, pero ¿qué sucede algunas veces? Que la costilla fracturada va y se impacta no solamente contra el pulmón, sino que llega a penetrar hasta el corazón y entonces, como decía el pájaro loco, y entonces viene zoom, refresco zoom, y viene la muerte del individuo en forma casi inmediata. ¿Sí? Entonces tenemos miocarditis aguda, sobre todo cardiomiopatías hipertróficas o dilatadas, la tamponada cardíaca que ya veremos, la oclusión repentina de la aorta o de la arteria pulmonar, que es una causa de muerte súbita, el desbalance electrolítico severo, de cuando los animales tienen diarreas importantísimos o por tóxicos, ¿verdad? Tóxicos. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a una insuficiencia cardíaca aguda, donde hay un paro repentino de la función cardíaca. Y esto ocurre, por ejemplo, esta insuficiencia cardíaca aguda, así muy severa, ¿cuándo ocurre? En pacientes, por ejemplo, en humanos, ¿cuándo es lo que va a ocurrir? ¿O cuál es la causa más común? ¿Cuál será la causa más común? ¿Puede ser por diabetes u obesidad? Por diabetes o obesidad, sí, que están relacionados también con un proceso que llamamos hipertensivo, con un proceso que le llaman de, ay, se me fue el nombre ahorita, ya lo iba a decir, se me fue el nombre, que es cuando tenemos una disfunción multiorgánica por estas enfermedades, trastornos metabólicos, y entonces, por ejemplo, eso nos conlleva que, pues a la obstrucción, acúmulo de colesterol en las arterias y eso de las arterias coronarias, y sobre todo cuando ciertas ramas de las arterias coronarias se ven afectadas, pues bueno, viene un infarto fulminante, ¿verdad? Viene el infarto y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Las lesiones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues congestión y edema pulmonar, miocarditis necrótica, en su caso, y congestión hepática. Eso es lo que vamos a encontrar, sobre todo cuando la dilatación afecta el lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado derecho es el más fácil de que sufra problemas. Aquí vemos un pulmón con insuficiencia cardíaca derecha.
¿Les parece si le dejamos aquí y nos tomamos la foto? Elizabeth, ¿estás por ahí o Pau? Sí, doctor. ¿Nos pueden ayudar a tomar la foto Sí, claro. del ¿cómo se llama? De la pantalla? Sí, un segundo. Muchachos, entonces les pido ahora que nos abran su cámara de su computadora o de su teléfono a través del